Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el poder de la salvación. El poder de la salvación es increíble. Es un poder que puede cambiar a todo el mundo completo. Así que no sé qué clase de poder usted conozca, pero el poder más poderoso que hay es el poder de la salvación, porque tiene el poder de salvar a todos. Como les decía al principio, en esta semana vimos tristemente cómo el país, cómo Estados Unidos está yendo completamente en contra de lo que es la voluntad de Dios. Todo el país está tomando decretos que van en contra de Dios, aprobando leyes que van completamente en contra de lo que dice la Escritura. Ellos decidieron en esta semana que lo que dice la Biblia no es verdad. Básicamente eso fue lo que dijeron. Las ideas y las decisiones que las personas que no conocen a Dios toman, una persona que no conoce a Dios toma una decisión, obviamente no va a ser basada en la Biblia, porque esa persona no conoce a Dios, eso está muy claro, no hay duda. Sin embargo, la influencia de la iglesia debería de evitar que estas decisiones se tomaran. Las ideas y las decisiones del pueblo de Dios deben de ser una influencia poderosa en el mundo. No es posible que el pueblo de Dios esté siendo sobrepasado por la cultura de esta sociedad. Pero eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo que se refleje Dios en la cultura. No estamos siendo influyentes en la cultura de este país. A menos que nosotros sigamos los mismos mandamientos de Dios al pie de la letra, nuestra influencia sobre el mundo va a ser muy mínima. Si nosotros nos permitimos a nosotros mismos a veces no obedecer a Dios, nuestra influencia sobre el mundo va a ser muy mínima. Así que nosotros tenemos que pensar cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo estamos influyendo al mundo y en base a qué debemos de influir al mundo. Algunas personas dirían, bueno, vamos a salir a marchar, vamos a ponernos enfrente de los gobernantes y decirles que eso está mal. Algunos dirían, no, vamos calladamente a meternos en lo más hondo, ahí underground, y vamos a orar. Hay muchas maneras de ver el problema, pero solamente una manera de resolverlo. ¿Y cuál es? Obedecer a Dios todos los días en todo lo que hacemos. Dios, desafortunadamente, no está en el centro de la vida de este país y muchas veces no es el centro de nuestra vida, y por eso es que está pasando lo que está pasando. Jesucristo mandó a la iglesia a que predicara el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Pero la predicación del evangelio solamente es efectiva cuando la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo. De otra manera, la predicación no es efectiva. Aunque usted y yo prediquemos el evangelio, no es efectivo. Acompáñenme a Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta poderosa declaración de Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esta declaración indica que Jesucristo, cuando el evangelio de Jesucristo es predicado, hay poder. El evangelio de Jesucristo es poderoso. El evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar a todo el mundo, porque Jesucristo adquirió la salvación para todo el mundo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la sociedad está tan alejada de Dios? Tenemos que encontrar la respuesta a estas preguntas
antes de que empecemos a vivir un evangelio lleno de frustración. Si usted y yo no encontramos cuál es el problema, usted y yo como cristianos vamos a estar frustrados todos los días. Venimos, no avanzamos, no crecemos, no vemos la voluntad de Dios, no nos llenamos del Espíritu Santo, estamos frustrados como cristianos. Tenemos que encontrar cuál es el problema. No me conteste, pero le hago una pregunta. ¿Quién es el responsable del estado espiritual en el que se encuentra nuestro país? ¿Los gobernantes que tomaron esa decisión o la iglesia que ha dejado de ser una influencia en este mundo? ¿Quién es el responsable? La iglesia. Tristemente, nosotros somos responsables de las malas decisiones que están tomando nuestros gobernantes. Mire, vamos a ver el primer punto para contestar nuestra pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos solucionar esto? Yo encontré dos respuestas. La primera es la mala predicación y sus consecuencias. Ese es un problema. La mala predicación trae consecuencias. ¿Cuál es uno de los más famosos evangelistas de la Biblia? Jonás. Dice, ¿cómo? Jonás es uno de los evangelistas más famosos de la Biblia. ¿Todo el mundo sabe lo que le pasó a Jonás? Jonás es enviado a predicar el evangelio. ¿A dónde? A Nínive. El juicio se acercaba a la ciudad. Le dice Dios, su pecado ha subido hasta mí y quiero que les hables de mí para que se arrepienten y se arrepienten los perdono. Y Jonás dijo, no me gusta la idea. Jonás 1, del 1 al 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bien sencillo. Ve, fíjese cómo no le dijo, ve y levanta una iglesia, y levanta una congregación, y bautízales. No, ve y pregona acerca de mí. Sencillo. ¿Cuál es la gran comisión? Ve y hacer discípulos. Suena sencillo. Pero la misericordia de Jehová que se muestra para cada pecador y para la ciudad de Nínive no estaba en el corazón de Jonás. Jonás pensó que la salvación de Jehová era solamente para los judíos, no para los de Nínive. Él se molestó. Los judíos somos el pueblo de Dios, dijo Jonás, y a nosotros nos toca la salvación y a los de Nínive no. ¿Se da cuenta? Dios manda a Jonás para que el pueblo se arrepienta. Suena familiar, ¿verdad? Él nos ha mandado a nosotros a que hablemos a los de este país para que los de este país se arrepientan. Por eso es que estamos aquí. Y todos sabemos la historia de Jonás. Pobre Jonás. Él no quiso obedecer la voz de Dios, mejor se alejó de esa ciudad, se subió en un barquito y se fue para otro lado. Y cuando estaba en el barco, las olas se hicieron para todos lados y empezó el problema. Si ya encontró Jonás, capítulo 1 del versículo 9 al versículo 16, dice así, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, le dijo a los marineros. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Fíjense nada más, pues él se los había declarado y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar y se os aquietará. Él prefería morirse que ir a predicar el evangelio. Dios mío. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No querían matarlo, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, y Él es soberano y hace lo que Él quiere. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Jonás está en este bote porque no quiere que los que no son judíos sepan acerca de Dios. Él quiere que solamente los judíos conozcan de Dios. Y se sube en este bote. ¿Y quién aprendió de Dios? Los que no eran judíos. Los marineros aprendieron de Dios, se arrepintieron, le hicieron votos a Jehová, temieron a Jehová. ¿Se da usted cuenta? Aunque Jonás no quería predicar el evangelio, Jonás predicó el evangelio. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que donde usted y yo vamos, el evangelio va con nosotros. Sea que usted quiere predicar el evangelio a otros o no, el evangelio va con nosotros. El problema es que cuando no predicamos el evangelio correctamente, como lo dice la Gran Comisión, llevamos poco fruto. No podemos predicar bien cuando no queremos predicar el evangelio. No podemos predicar bien el evangelio cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. No podemos predicar bien el evangelio cuando nuestras intenciones son diferentes a las intenciones de Dios. Mateo 28, del 1 al 20, la Gran Comisión dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la Gran Comisión. Como dice, id. Bueno, Jonás logró eso perfectamente. Él fue. No fue para Nínive, pero él fue y se metió en el barco, y en el barco predicó de Jesucristo. La gente del barco temía a Jehová. Así que el primer paso lo logró bien. Hacer discípulos. Jonás no tuvo tiempo de hacer discípulos. Lo aventaron al agua. Él no tenía ganas de hacer discípulos. Los que oraron y pidieron perdón fueron los marineros del bote. No fue Jonás. ¿Se da usted cuenta? Al tercer punto, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás no pudo bautizar a nadie. El que acabó en el agua fue él. En lugar de que los otros se metieran al agua, el que acabó en el agua fue él, ¿no es cierto? Cuando vamos por el mundo diciendo que tememos a Dios, pero al mismo tiempo decimos que estamos viviendo una vida de desobediencia, las consecuencias son catastróficas. Eso es lo que le está pasando a nuestra nación, que decía que era una nación under God, pero no estamos bajo de Dios, ¿no es cierto? El mismo en Jonás, si todavía tiene Jonás, no lo ha perdido, vamos al capítulo 3, del versículo 3 al 5, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Cuándo se levantó Jonás? Después de que el pescadote ese lo regresó a la playa, ¿va? Ya que lo regresó, capítulo 3, versículos 3 al 5. Ya que el pescadote regresó a Jonás a la playa, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si sigue usted leyendo, hasta el rey se enteró, y el rey mandó que ayunaran 3 días, y todo el pueblo se arrepintió, y Jehová tuvo misericordia de ellos. ¿Cómo estaba Jonás después de que salió del pez? Limpiecito, con un trajecito recién sacado de la tintorería. Estaba bien apestoso el pobre Jonás. No traía equipaje para cambiarse o bañarse. Así como salió del pez, se fue a predicar. ¿Cómo estaba? Hediondo, dice la hermana, apestoso. ¿No es cierto? ¿Qué vio la gente de Nínive en Jonás? ¿Vio la gente de Nínive a un pecador apestoso? ¿A un predicador apestoso? La gente de Nínive vio el claro juicio de Dios en Jonás, que había desobedecido a Dios, y dijeron: nosotros no queremos eso. Le dieron miedo. ¿Se da cuenta? Dios le había ordenado que fueran a evangelizar a toda la gente de Nínive. Y dice aquí la escritura que Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino.
Más o menos yo hice un cálculo barato, yo creo que la ciudad tenía unas 200 millas. Y dice que Jonás caminó un solo día. Y que después de ese día él se fue a la colina. Ni siquiera atravesó toda la ciudad, se regresó a predicar, pero predicó a medias. Y si caminamos un poquito más adelante al capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se enojó porque Dios había perdonado al pueblo. Estaba molesto. El versículo 11 dice Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y además hay muchos animales ahí. 120,000 personas iba a destruir Dios. Jonás le salvó la vida a 120,000 personas y estaba enojado. ¡Qué tremendo! Una mala predicación como la de Jonás no tiene buenos frutos. El pueblo de Nínive se arrepintió, pero por poquito. No se arrepintió por mucho tiempo. Más adelantito el libro de Sofonías, a lo mejor no lo va a encontrar, el libro de Sofonías capítulo 2 versículo 13 al 15 dice: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganados harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirá en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será destruido. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Cómo acabó Nínive? Totalmente destruida, desolada. ¿Dónde está Nínive ahora? En Irak, en la parte norte de Irak. Ahí están las ruinas de la ciudad. Nadie la volvió a habitar, porque Jehová dijo y se cumplió. ¿Por qué Jehová destruyó a la ciudad de cualquier manera, aunque Jonás predicó y aunque el pueblo se arrepintió? Porque Jonás no hizo discípulos. Jonás no les enseñó cómo adorar a Jehová. Jonás les dijo: arrepiéntanse. Y se arrepintieron. ¿Y luego qué? Dijo Jonás: ay, qué coraje, ya se arrepintieron, Dios los perdonó y ya me voy. No les enseñó nada. Cuando usted y yo predicamos el evangelio de malas, cuando usted y yo nomás decimos que somos cristianos y les abrimos tantito la escritura y salimos del paso, pues ya les hablé de Dios. Si el pastor me pregunta, esta semana yo sí evangelicé. Pero nomás por salir del paso no hay frutos permanentes. No sirve de mucho. Mi hermano mayor tenía una frase que decía: en lugar de mandarlos al cielo, los mandamos al infierno, porque ahora ya saben y ya no hay excusa. ¿Se da usted cuenta? La mala predicación del evangelio no tiene frutos. No funciona. Después de que Jonás fue y se arrepintieron, como unos 100 años después, se acabó la ciudad. El juicio de Jehová vino de vuelta y se acabó la ciudad. ¿Eso es lo que nosotros queremos como iglesia? No, mis hermanos. Queremos una predicación efectiva, una buena predicación, y queremos cosechar las consecuencias de una buena predicación, ¿no es cierto? Acompáñenme al libro de Hechos. Vamos a dejar a Jonás a un lado por un ratito, porque ese Jonás ya hasta me está haciendo enojar a mí, oiga. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 10. Vamos a ver un mejor ejemplo de lo que es una buena predicación y de las consecuencias de una buena predicación. Vamos a hablar de un personaje. Hechos 6, 8 al 10. Amén. ¿Cuál era el Sofonías? Sofonías 2, del 13 al 15. Entonces, en Hechos 6, del 8 al 10 dice: y Esteban,
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban es uno de los primeros discípulos de la iglesia primitiva y predicaba el evangelio con poder. Con poder. Era tal su poder que las personas no podían resistir a su predicación. Inmediatamente sentían su pecado. Inmediatamente se daban cuenta que necesitaban a Dios. ¿Quién era Esteban? Bueno, la primera vez que se menciona Esteban es ahí mismo en el capítulo 6 al principio y se menciona 7 veces. Él es de los primeros diáconos. Si leen al principio del capítulo 3, dice que crecía el número de los discípulos y había murmuración de los griegos que no se servían a las viudas, entonces había falta que alguien sirviera a las mesas. En el versículo 3 buscaron, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, y buscaron entre ellos y encontraron a Esteban. Y el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Paraneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban se menciona porque estaban buscando en la iglesia a alguien que sirviera las mesas. Estaban buscando, nosotros le llamamos diáconos, ¿verdad? Pero estaban buscando a un mesero, alguien que sirviera las mesas. La cosa no parece que empiece bien para Esteban, ¿verdad? Imagínese que usted está buscando trabajo y usted trae su resumen, pero bonito. Y usted es el mejor de los mejores, el más rápido de los más rápidos. Bueno, usted es el non plus ultra, usted es lo mejor de lo mejor. Y cuando llega, usted lo contratan, dice: sí, te vamos a contratar porque tú eres el mejor. Entre 13,000 aplicaciones te escogimos a ti. ¿Cómo se siente usted? Oiga, es un buen trabajazo que me encontré. Y llega y dice: ok, ¿de qué se trata? Va a ser un mesero. ¿Cómo son? Pero soy el mejor de lo mejor. Y me escogieron entre 13,000 varones. ¿Y para qué me escogieron? Para que sirvas las mesas. Oye, yo pensé que me iban a dar de CEO, que me iban a dar de presidente ejecutivo de la compañía. No, vas a ser el mesero. Así empieza Esteban. Pero Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, no se dedicaba solamente a servir las mesas. Varón lleno del Espíritu Santo. ¿Qué características tan importantes tenía este varón? ¿Para servir las mesas? Para servir a Jesucristo, porque dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Él, ¿no es cierto? Para cualquier trabajo en la iglesia, no solamente para servir las mesas, no solamente para evangelizar. La semana pasada les decía que tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? No sé cuántos hayan hecho la tarea y han estado orando por la llenura del Espíritu en su propia vida, pero tenemos que hacerlo. Tenemos aquí en la iglesia el problema que nunca le damos seguimiento a la predicación anterior, ¿verdad? Todas las iglesias somos así. Pero ¿cómo va con la tarea, mi hermano? ¿Ha estado usted pidiendo la llenura del Espíritu Santo? Yo estoy seguro que yo no soy el único loco aquí que quiere que la iglesia sea exitosa. Yo estoy seguro que no soy el único loco que quiere que la iglesia crezca, que usted desarrolle sus ministerios, que usted empiece a servir al Señor aquí. Yo creo que todos queremos hacer lo mismo. Pero no importa lo que usted y yo hagamos, si no lo hacemos llenos del Espíritu Santo, de nada sirve. Su servicio no va a ser efectivo. Nos va a pasar lo que le pasó a Jonás. Por un ratito la gente se convirtió y después se acabó. ¿Se da cuenta? Tenemos que ser varones y mujeres llenos del Espíritu Santo, tal como Esteban. ¿Qué hacía Esteban todas las semanas? Predicaba. Hacía milagros, hacía señales, dice el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Oiga, pero era el mesero. En sus ratitos libres, ¿qué hacía? Grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Qué hacía? Predicaba. Esteban tenía no solo la llenura del Espíritu en él,
pero también tenía esa urgencia que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ir a predicar el Evangelio en todo momento. El hecho de que la iglesia no sienta esa urgencia no quiere decir que el Evangelio ya no se debe de predicar. Significa que a la iglesia le hace falta pedir la llenura del Espíritu Santo. Si usted se levanta en la mañana y dice, yo hoy no voy a predicar el Evangelio, pregúntese por qué usted siente eso. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a tener esa urgencia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejará estar ociosos, sin fruto. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo estamos ociosos en el Señor, es porque no le estamos añadiendo a nuestro espíritu lo que nuestro espíritu necesita. Pedro claramente dice que si insistimos y buscamos más y más y más de Dios, entonces no vamos a poder estar ociosos, porque Dios nos va a llevar a hacer algo todo el tiempo. La palabra nos dice claramente que el Evangelio de Jesucristo es poder de salvación para toda la humanidad. Y eso significa que usted y yo tenemos un valioso poder en nuestras manos que puede ayudar a toda la sociedad. A cualquier lugar que nosotros vamos, tenemos el Evangelio de Jesucristo con nosotros. No lo podemos dejar en un baúl ahí guardado nomás. Nos lo ponemos los domingos, venimos a la iglesia con el poder del Espíritu Santo, y el lunes ya lo guardamos en el baúl toda la semana. Él va con nosotros donde quiera que estamos. La salvación de Jesucristo es permanente y va con nosotros a todos lados. Su Espíritu Santo vive en nosotros y va en nosotros a todos lados donde vamos. Por lo tanto, nosotros debemos de estar listos para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio, para ser discípulos y que les bauticemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tenemos que estar listos para que la iglesia crezca por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer esta semana como iglesia? Orar. Y cuando oremos, ¿qué vamos a pedir? Señor, mándame el Ferrari rojo que te he estado pidiendo. No, ¿verdad? Le vamos a pedir, Señor, lléname de tu espíritu. ¿Para qué? Para que mi espíritu no me deje en paz, no me deje estar ocioso, y cada tiempo, cada momentito que yo tenga, pueda predicar el Evangelio eficazmente. Para que mi predicación sea eficaz y con buenos resultados. Si nosotros no pedimos esa llenura del Espíritu Santo y nosotros no nos preocupamos en llevar el Evangelio correctamente a toda persona, y solamente nos reunimos como iglesia una vez a la semana, los resultados se van a parecer a lo que le pasó a Jonás: tristes, devastadores. Vamos a tener más semanas en este país como la semana que acabamos de pasar, y va a haber más leyes y más decisiones que van a ir en contra de Dios. Es tiempo de que prediquemos el Evangelio con urgencia y llenos del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Pidámosle a Dios la llenura del Espíritu Santo para que no nos deje estar ociosos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, tu iglesia, Señor, te necesita. Nosotros, Señor, te necesitamos. Este país te necesita, Señor. Y tú quieres que la iglesia vaya, que la iglesia muestre lo que es vivir para ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tal manera, Señor, que nuestra palabra, nuestra predicación, Señor, sea efectiva. Que no sea nosotros, nuestro conocimiento, nuestras ganas, que sea tu urgencia y el poder de tu Espíritu Santo, el poder que es del Evangelio para salvación para toda criatura, Señor, el que transforme los corazones, el que transforme, Señor, a la gente de este país, el que transforme la sociedad, Señor. Ciertamente vemos muchas señales que se cumplen, que tú estás viniendo pronto, Señor, y queremos que ya vengas, Padre.
Pero no sé qué es mejor, si quedarnos y predicar el Evangelio o irnos contigo, Señor. Mientras esperamos por tu venida, Señor, llénanos con tu Espíritu. Danos una llenura fresca todos los días, una unción fresca todos los días, para que con urgencia, Señor, hablemos de tu Evangelio todos los días, de una manera eficaz, y que tú seas bendecido, Señor, y que tú seas glorificado, y que las gentes, Señor, sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y estar listos para hacer tu trabajo correctamente todos los días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén.